celebremos el domingo de resurrección, que Cristo Jesús no solamente fue a la cruz, sino que resucitó. Eso es algo tan importante para nuestra fe, para nuestra vida, y sería buenísimo que para alguien que venga a compartir con usted este servicio especial. Y también queremos recordarle que tenemos nuestro discipulado. Si usted aún no se conecta, aproveche a conectarse. Va a ser un tiempo de bendiciones. Estamos hablando de Nehemías, y la verdad es que muchos libros de la Biblia me gustan, pero ese en particular es muy especial en el sentido de que nos da herramientas para la vida, para enfrentar la vida, para hacer estrategias, para poder enfrentar las dificultades y también las bendiciones. Así que apúntese con nosotros para poder estudiar y crecer más en el Señor. Y si ya estamos listos, yo le quiero pedir que a hermano Leonidas que pase al frente y que usted tome sus sobres de diezmos, de ofrendas ahí en su mano, y vamos a orar y las vamos a levantar delante del Señor. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia en medio nuestro, y gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante del trono de tu gracia, sabiendo que ahí estás tú y que tu pronto socorro, tu pronta ayuda viene, Señor. Hoy presentamos delante de ti nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras aportaciones, Señor, sabiendo que aunque aquí son personas las que lo reciben, Señor, tú en el cielo estás viendo y te agradas de nuestra adoración a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Te pedimos que sean un olor grato delante de ti, porque las traemos con un corazón alegre, y tú, Señor, amas al dador alegre. Y te damos gracias, Señor, porque también sabemos que nuestras peticiones llegan delante de ti, que tú inclinas tu oído para escucharlas y nos das la respuesta oportuna. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Así que le quiero invitar que se ponga de pie y venga a dejar sus ofrendas delante del Señor. Amén. Amén. Y vamos a levantarla delante del Señor. Señor, damos y extienda sus manos hacia Él. Señor, en el nombre de Jesús, levantamos hoy delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te rogamos que sean bien administradas, Señor. Que hoy que estamos sembrando en una buena tierra, Señor, que nuestra siembra dé fruto y dé fruto en abundancia, que dé fruto al 100%. Y Señor, que sean multiplicadas, sobreabundadas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tanto en nuestras vidas como en la iglesia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor y un fuerte aplauso a Gustavo, que va a trabajar con nosotros. Amén. Aleluya. Buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos amigos que nos ven por Facebook. Le quiero recordar algo acerca de todos los domingos de nuestra ofrenda de víveres. Ya hicimos la primera entrega a una aldea, a una iglesia que está en una aldea que se llama Chipilina. Esta queda en Santa Elena Varías, camino a Los Pocitos, o sea, a la par, casi que queda a la par del volcán de Pacaya. Así que la idea que tenemos, usted ya vio la caja ahí en entrada. La idea es que por lo menos cada mes podamos llenar una caja de estas y entregársela. La primera entrega nos llevó 2 meses. Esperamos que este mes ya solo nos lleve un mes para poder entregarla. Nos queda todavía un domingo del mes, que es el próximo domingo, para que completemos la ofrenda. Muy bien. Le quiero recordar también nuestra estrategia para este año, para este semestre, y es de que cada uno de nosotros se comprometa a invitar a una persona a la iglesia. Para ello, nuestra estrategia es: primero vamos a orar para buscar la dirección del Señor, quién es la persona,
que Dios tiene previsto para ello. Recordemos que es el Señor el que da el crecimiento, ¿no? No somos nosotros. Entonces, por eso tenemos que orar primero para saber quién es la persona. Luego de que oramos por esa persona y tenemos la confirmación del Señor, entonces comenzamos a establecer una relación de mayor unidad, armonía, amistad con esa persona, de tal manera de dar un tiempo para que esa persona para conocer la vida de esa persona y le podamos compartir a la hora de que tenga alguna dificultad o algo como Cristo hizo la transformación en nuestra vida, es decir, darle testimonio, después evangelizarla para que sea salva y de ahí traerla a la iglesia para consolidarla. Amén. ¿Cuántos están orando? Por lo menos están orando por esa persona. A ver, levántame la mano. Ok, muy bien. Vamos a compartir la palabra. Solo vamos a hacer nuestra confesión de fe de todos los domingos y le voy a pedir que repita conmigo. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. Hoy voy a escuchar atentamente la palabra. La voy a retener y entender. La voy a retener y entender. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien. Esto también es algo no solo para los domingos, esto es algo para cuando usted en su casa va a leer la palabra de Dios, pues obviamente también para que la palabra sea retenida en su corazón. Así que le recomendamos que también lo haga en su casa. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir compartiendo acerca de la identidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y la semana pasada, y en realidad los dos domingos anteriores, estuvimos viendo acerca de lo que es ser linaje escogido. Hoy nos toca real sacerdocio, que por cierto es el nombre de la congregación también. Y tiene ese nombre porque tiene un sentido, porque estamos creyendo por lo que la palabra de Dios dice que es nuestra identidad. Para comenzar a entender lo que significa real sacerdocio, en primer lugar no es un título. Dios no simplemente nos da títulos para que nos luzcamos con el título. No, cuando Dios dice algo acerca de nosotros es porque Él está trabajando eso en la vida de cada uno de nosotros, la quiere trabajar. Entonces es como una guía que nos va dirigiendo acerca de lo que necesita ser nuestro caminar cristiano para que podamos vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas bendecidas, vidas en victoria. Y el Señor, ese es el plan de Él. La palabra dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Pero eso no se da automáticamente. ¿Por qué? Porque también tenemos un enemigo que nos quiere robar, matar y destruir esa vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Estamos en medio de una batalla, necesitamos tener las armas espirituales para poder librar esa batalla. Y la primera de las armas que Dios nos da es nuestra identidad en Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Proverbios 23:7 que conforme usted y yo pensamos en el fondo de nuestro corazón, no en nuestra mente, sino en el fondo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Por lo tanto, la identidad no debe estar en nuestra cabeza, la identidad debe ser una forma de vida que desarrollemos todos los días. Pero para eso necesitamos conocer qué es lo que Dios dice de cada uno de nosotros. Y por eso estamos en esta serie y hoy vamos a hablar acerca del real sacerdocio. El real sacerdocio no solo es una identidad, sino que también es una misión que Dios nos da. ¿Qué significa real sacerdocio? Bueno, en primer lugar necesitamos recordar en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice la palabra que en los versículos anteriores dice que todavía la tierra no había sido, la tierra todavía no estaba produciendo porque Dios no había creado al hombre, pues no había hombre que labrara la tierra.
En Génesis 2:15 la palabra de Dios dice que Dios crea al hombre y lo pone en el jardín y le da una misión. La misión que le da es cuidar y labrar la tierra. ¿Qué significa cuidar? Cuidar significa darle mantenimiento y labrar significa desarrollarla. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios le delega al hombre el desarrollo, el cuidado y el desarrollo de su creación. Y a eso se refiere lo de real. Lo de real significa rey. Vayamos un poquito atrás en Génesis, al capítulo 1 y al versículo 28. Dice la palabra que Dios bendijo a Adán y Eva y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en ella. La parte de sojuzgar y de señorear es la que corresponde a la actividad de rey. ¿Qué significa sojuzgar? Sojuzgar significa poner bajo control las situaciones. Y cuando Dios le dice a Adán de sojuzgar, no está incluyendo al ser humano, sino a la creación. Es decir, todo lo que implica la naturaleza, animales, plantas, etc. Y las circunstancias, que las ponga bajo control, no que las circunstancias nos controlen. Hoy, en la vida cotidiana, muchísimas personas, en lugar de controlar las circunstancias, se dejan controlar por las circunstancias. Y la prueba de ello es el afán, la ansiedad, la angustia, el temor, etc. Todo eso es una evidencia de que en lugar de estar controlando nosotros las circunstancias nos están controlando a nosotros. Y eso va en contra de lo que Dios nos delegó a hacer, número uno. Luego, la palabra de Dios dice que señoreemos, y señorear es lo mismo que reinar. Solo que el mundo, ojo con esto, el mundo entiende lo de ser rey o lo de señorear como aprovecharse de las cosas, como autoritarismo. Sin embargo, la palabra en el original, en el idioma original que se traduce señorear, significa administrar. Sí, y la palabra de Dios dice claramente que usted y yo somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Necesitamos hacer una buena administración. ¿Para qué? Para darle mantenimiento y para desarrollar todo lo que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros es señor o rey de lo que Dios nos ha dado, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra vida social, nuestra vida financiera, pero para que administremos, no para que hagamos lo que se nos dé la gana, no para que hagamos lo que se nos antoje, no para que hagamos conforme a nuestras propias ideas, sino que lo hagamos conforme a lo que Dios ha establecido, porque todo, dice la palabra en Romanos capítulo 11, versículo 36, dice que todo es de Dios, todo lo hizo Dios de Él y para Él. Entonces, lo que a usted y a mí nos corresponde es hacer la administración de lo que Dios nos ha dado. La palabra dice que somos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios dice que somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y que administremos o ministremos lo que Dios nos ha dado a los demás para que Dios sea glorificado. Entonces, la parte de reyes, lo que significa es hacer todo lo que hacemos para la gloria de Dios, es establecer los principios de la palabra de Dios en todo lo que hacemos. Hay algunos que piensan que los reyes son los que administran, los que trabajan en el mundo secular, y sacerdotes son los que trabajan en el mundo eclesiástico. No es así, dice la palabra que a todos nosotros los que creemos en Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. No dice reyes o sacerdotes, no. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos influencia tanto en el ámbito natural, en el mundo natural, como en el mundo espiritual. Jesús dice en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20,
que toda autoridad le ha sido dada a él en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, ustedes vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Entonces, de lo que se trata es de que usted y yo apliquemos los principios de la palabra de Dios en todo lo que hacemos, no solamente en la iglesia, no solamente en nuestra vida personal, sino en todo. Hay una moda, digamos, dentro del cristianismo que, por ejemplo, dice que el arte es del diablo, o que el deporte es del diablo, o que la ciencia es del diablo, o que la educación es del diablo, ¿lo ha oído? O que la política es del diablo, o que el gobierno es del diablo. Que ahí no se debe meter el cristiano. No hay nada más falso que eso. La palabra de Dios dice que todo es de Él, por Él y para Él. En Romanos 11:36, por un lado. Por el otro lado, si en algún momento estas cosas hubieran sido del diablo, de todos modos eso ya se terminó. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice que el Señor tomó el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz del Calvario y despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente. Y si los despojó, quiere decir que les quitó de todo, les quitó todo. ¿Ya? Así que el diablo y los demonios son pobres diablos y pobres demonios, no tienen nada, lo único que tienen es el poder de la mentira. Y resulta ser que nos vendió la mentira de que todas estas cosas son del diablo, no son de Dios. Hicimos exactamente lo mismo que hizo Adán. Adán recibió la autoridad sobre toda la tierra y ¿qué hizo? Se la dejó al diablo. ¿Y nosotros qué hicimos como cuerpo de Cristo? Dios nos dio todo, porque Él es la plenitud de aquel que todo lo tiene todo y es nuestra cabeza para que nosotros llenáramos todo. Y lo que hicimos es que nos salimos de todo, se lo dejamos al diablo. Y ahora nos quejamos de que el arte, el deporte, la ciencia, la educación, las finanzas están hechas un desastre. Pues ni modo, están hechas un desastre porque nosotros nos salimos de ahí y dejamos que el diablo lo tomara. Y la palabra de Dios dice muy claramente, por ejemplo, en Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, o sea, cuando el justo ejerce ese señorío, esa administración que Dios le ha dado, cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Mas cuando gobierna el impío, la ciudad es trastornada. En Proverbios capítulo 11, versículos 10 y 11, también la palabra de Dios dice que con la bendición de los justos, la ciudad es engrandecida. Pero cuando el impío es el que, con la acción del impío, la ciudad o la bendición no existe. Entonces usted y yo, como también aquí hay otro punto más, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que Dios bendijo a Moisés y le dijo a Abraham. Dios le dice a Abraham, yo te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes, somos descendientes de Abraham por la fe. Por lo tanto, las promesas de Abraham son para nosotros. Y si Dios dice que Dios nos bendijo o que Dios nos va a bendecir, es para que nosotros también bendigamos a los demás. Y eso significa ser rey. No, y ser rey implica servicio. La palabra de Dios dice en Marcos capítulo 10, versículos 42 al 45. Dice, ustedes han oído que los que gobiernan las naciones y los que tienen sobre ellas potestad se enseñorean de ellas, se aprovechan de ellas. Pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el mayor sea el menor y sirva a los demás. O sea, el reinado se ejerce como una administración, como un servicio. Amén. Como una mayordomía, como una aplicación de los principios de la palabra de Dios. En Génesis, en Deuteronomio capítulo 28, la palabra de Dios dice
lo siguiente. Dice Deuteronomio 28, versículos del 9 al 14. Es la bendición de la ley. Y la bendición de la ley comienza en Deuteronomio 28, 1 y 2, cuando Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes obedecen mi palabra y la ponen por obra, vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y los alcanzarán. No las tienen que buscar, las alcanzarán. Las bendiciones nos alcanzarán a cada uno de nosotros. Y parte de esas bendiciones son las que están en el versículo 9 al 14. ¿Y qué dice? Dice: te confirmará Jehová por pueblo santo tuyo, como te lo ha jurado, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a la tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Eso es señorear, eso es ser rey, eso es administrar. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué nos está diciendo esto? Que usted y yo vamos a ser reyes en la medida en la cual obedezcamos los mandamientos de la palabra. Amén. Y vamos a tener influencia, no autoritarismo, nada de eso. Vamos a tener influencia cuando usted y yo obedezcamos la palabra de Dios. Y no solo vamos a tener influencia, vamos a ser agentes de transformación. Le hago una pregunta. ¿Cuántos quisiéramos vivir en un mejor país? Sin bloqueo, sin corrupción, sin un montón de cosas. A ver, levanten la mano. ¿Cuántos queremos vivir en un mejor país? ¿Qué dice la palabra al respecto? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 14. Dice: si mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Como nosotros. Si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro, orare y se arrepintiera de sus malos caminos, ojo eso, se arrepintiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Cuál es la clave entonces para sanar la tierra? No es orar reprendiendo al diablo, no es orar que Dios bendiga la tierra, es que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. ¿Y cuáles son nuestros malos caminos? Los caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Lo que hacemos que no es conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice acá que si hacemos la voluntad de Dios, entonces iremos primero y no atrás. Tendremos influencia transformadora y no seremos cola. Amén. ¿Sí? Entonces, aquí hay otro punto, y creo que lo de sacerdotes no me va a dar tiempo el día de hoy para poderlo hablar, pero déjeme enseñarle algo. Cuando Adán pecó, ¿y por qué? Porque es de que nosotros somos los agentes de transformación en el mundo, en todas las áreas del mundo, no solo en la vida espiritual o en la religiosa. Cuando Dios crea al hombre, le dice que va a señorear sobre todas las cosas. ¿Correcto? Bueno, pero el hombre peca. El hombre iba a señorear sobre todas las cosas si obedecía a Dios, en no comer el árbol del conocimiento. ¿Correcto? Pero el hombre peca, desobedece a Dios.
¿Y qué sucede en ese momento, aparte de que se rompe la comunión entre el hombre y Dios? ¿Qué sucede? Si nos damos cuenta y leemos Génesis 3, todas las consecuencias de la caída implican que la tierra recibiría maldición. ¿Sí? Ahora te va a producir espinas de abrojos con el sudor de tu frente, vas a tener que trabajar y comer. Esa es una. Hay otra, y eso tiene que ver en el mundo natural, con la naturaleza. Se desconfiguró, por decirlo de alguna manera, se desconfiguró toda la creación. El pecado entró a la creación a través del hombre. Número uno. Número dos, dice en Génesis 3:16 que como consecuencia del pecado, la mujer daría a luz con dolor a sus hijos y que además ella, su deseo sería para con su marido y su marido se enseñorearía de ella. De acuerdo a lo que dice el original, que está correcta la traducción, pero hay una ampliación un poquito más en el original. Y dice, en el original, lo que dice también es que la mujer querrá tener dominio sobre el hombre. Y entonces el hombre se va a enseñorear sobre él. Y eso habla de una ruptura en las relaciones sociales. Dios había creado todo para que fuéramos unidos, pero a través del pecado entra la división. Entonces el mundo social se altera. Por eso el día de hoy está la famosa lucha de clases, están todos los ismos, humanismo, socialismo, comunismo, que todo al final lleva al enseñoreamiento de unos sobre otros, ¿ya? Porque ese es el resultado del pecado. Entonces, si nos damos cuenta, toda la creación, no solo el hombre, no solo lo espiritual, sino todo, lo natural, lo espiritual y lo social, fue corrompido por causa del pecado. Wow. Pero, Juan 3:16, dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí necesitamos notar algo interesante. Todo el mundo lee ese pasaje como de tal manera amó Dios a las personas que dio a su Hijo para que todo aquel que sea salvo, para que todo aquel que cree en él se salve. Pero no es eso lo que dice. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, y esa palabra mundo es cosmos en el original, y cosmos quiere decir creación. De tal manera amó Dios a su creación que dio a su Hijo. ¿Ya? ¿Para qué? Para restaurar la creación. ¿A través de quién? A través de nosotros los que creemos. Y se lo voy a demostrar. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice, en cuanto a Jesús, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Repita conmigo, en todo. En todo. ¿Y qué quiere decir en todo? En todo. En todo. En lo espiritual, en lo natural, en lo social, en lo financiero, en todo tenga Jesús la preeminencia. Muy bien. Luego dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas con Cristo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ojo, ya veo aquí ese haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿De la paz de quién? No solo la paz nuestra, la paz de todas las cosas, en el mundo espiritual, en el mundo natural y en el mundo social.
¿Sí? A través de nosotros. ¿Y por qué a través de nosotros? ¿Quién fue el que le entregó el dominio de todo la creación al diablo? Adán. Un hombre. ¿Quién es el que lo tiene que restaurar? Un hombre. ¿Y quién es ese hombre? El nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Quién es ese hombre? La iglesia. Todos nosotros. Se lo demuestro también. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 20. Note esto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Está hablando de los salvos, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿De qué reconciliación? De todas las cosas con Dios, de lo que Dios a través de Cristo reconcilió en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario ya vimos que Jesús reconcilió todas las cosas consigo mismo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Entonces usted y yo somos los instrumentos de Dios para la reconciliación de todas las cosas con Dios. La reconciliación de la ciencia con Dios, la reconciliación de la educación con Dios, la reconciliación de la cultura, del arte con Dios, la reconciliación del deporte con Dios, de la economía, la reconciliación de todas las cosas con Dios. ¿Ya? Usted y yo somos los reconciliadores. ¿Cómo? A través de aplicar los principios de la palabra de Dios en todo lo que hacemos. No se trata de amar a mi familia y odiar a mis compañeros de trabajo. No se trata de amar a mi familia y menospreciar a mis empleados. No se trata de amar a mi familia y hacerme loco de los pobres. ¿Ya? No sé si me estoy dando a entender. Es hacer las cosas como las hace Dios, como nos dice su palabra. Por eso dice el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces necesitamos entender lo que significa que seamos reyes. Y la palabra nos dice que lo vamos a hacer. Si notamos en Primera de Pedro, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que nos hizo, el que nos lavó y nos limpió de nuestros pecados y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Quiere decir que ya lo somos. Y lo mismo dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 al 12. ¿Y para qué? Para que toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la riqueza, la sabiduría sean de Él. Nuestra función es devolver todas las cosas al plan original de Dios. Dios no tiene segundos planes. Dios solo tiene un plan. Dios solo tiene un plan A. Si el plan A era que Adán reinara sobre todas las cosas, el plan de Dios para nosotros es que reinemos sobre todas las cosas. Y reinar sobre todas las cosas es administrarlas para Dios. ¿Y cómo las administramos para Dios? Conforme a su voluntad. ¿Quiere que le vaya bien en el negocio? En el emprendimiento que tiene, aplique los principios de la palabra. ¿Quiere que le vaya bien en su trabajo? Aplique los principios de la palabra. ¿Quiere que le vaya bien en sus finanzas? Aplique los principios de la palabra. ¿Quiere que le vaya bien en la familia? Aplique los principios de la palabra. ¿Quiere que le vaya bien en el matrimonio? Aplique los principios de la palabra. La palabra tiene instrucciones para todo. Incluso tiene instrucciones para el arte. La palabra nos enseña, por ejemplo, en Éxodo, que dice que el Señor, en este momento no fue el nombre de los dos fulanos, pero dice que el Señor puso su espíritu en ellos dos, ahí creo que se llamaba, no me acuerdo, pero puso su nombre, puso su espíritu en ellos para que fueran capaces de todo diseño
de las cosas que iban a ser hechas para el templo. ¿Ya? Y eso es arte, ¿no? Orfebrería, escultura, todo eso es arte. Y Dios puso su espíritu en ellos para que lo hicieran. O sea, Dios no tiene problema. Dios no solo nos da su espíritu para la iglesia. Dios nos da su espíritu para cualquier actividad en la cual usted y yo estemos. Amén. Pero tenemos que aplicar los principios de la palabra. ¿Sí? Le voy a contar algo que me pasó hace muchísimos años. Aparte, cuando dejé de trabajar en bancos y antes de entrar al ministerio, estuve trabajando algún tiempo en dar asesorías a empresas. Pero todo el tema de asesorías a empresas era para empresarios cristianos, no para empresarios del mundo, sino para empresarios cristianos. ¿Para qué? Para enseñarles a aplicar los principios de la palabra de Dios en los negocios. Y uno de los que me contrató para una asesoría era un hermano servidor en una iglesia. Pero de aquellos servidores potentes en su iglesia, ¿verdad? Él tenía una máquina. Y entonces me contrató para que yo le hiciera la asesoría porque estaba teniendo algunos problemas en el manejo de la empresa. Y yo me comencé a meter en todo, ¿verdad? En la administración, en las finanzas, en la forma de hacer negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó un momento, y obviamente cada consejo que yo le terminaba, esto no es conforme a la palabra, necesitas alinearlo a esto, porque si no, no va a venir bendición, y así que estuve diciendo algunas cosas. Por el otro lado, él todos los lunes, en la mañana, iniciaba la semana con un devocional con sus empleados, ¿sí? Que duraba más o menos una hora. Y es predicaba la palabra, oraba, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Al final, mis conclusiones fueron dos con él. La primera conclusión era: vos en la iglesia funcionás como un cristiano, pero en tu negocio funcionás como un impío. Haces todo lo que hacen los impíos. Número uno. Y número dos, cerrar el devocional los lunes, porque les hablas de Dios, les hablas del amor al prójimo, les hablas de esto, y cuando cometen y cometen errores y meten la pata, los insultas. Les decís de hijos de tal por cual en adelante. Cállate la boca mejor, porque en lugar de ayudar estás estorbando. ¿Ya? A pesar de eso, no hizo caso. Y hablé de cómo manejar sus créditos, cómo manejar sus clientes, cómo manejar el negocio, todas las soluciones que podía dar. A los 6 meses quebró. ¿Por qué? Porque hizo todo lo del mundo. ¿Sí? El mundo, solo para una. La palabra de Dios dice que cuando tenga dinero para pagar, pague. ¿Sí? ¿Ok? Que no le deba nada a nadie y que cuando tenga para pagar, le pague. Eso implica que aunque hayan dado un crédito de 90 días, si a los 30 tengo la plata, entonces pago. Ah, no. Él hacía lo que hace el mundo, jinetear el dinero. Él recibía el dinero para pagar, digamos, a los 15 días o a los 20 días que le habían dado el crédito, agarraba ese dinero para otros usos. Dejaba de pagarle al proveedor, que era un proveedor que necesitaba que le pagara porque era un pequeño proveedor, y le sacaba jugo al dinero del otro, y encima de todo ni siquiera le pagaban en el plazo, sino que le pagaba después del plazo. ¿No? Esa es la práctica de un supermercado grande aquí en Guatemala, que hacen eso. ¿No? No le voy a decir el nombre, pero porque no va a hacerle mala publicidad ni buena, pero hay una cadena de supermercados que hace eso. Vende los productos en una semana, pero jinetea el dinero en 90 días. Eso lo hace el mundo.
Pero eso no dice la palabra que debemos hacer nosotros. Nosotros somos llamados a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Somos llamados a hacer la luz del mundo. Miren, le voy a dar otro caso. Otro hermano, no le di asesoría, no tenía empresa, pero sé de ese caso. Este hermanito le dieron un puesto en el gobierno hace muchos años. En el gobierno, si no estoy mal, no me acuerdo si fue en el gobierno, creo que fue en el Perú. Le dieron un trabajo en el gobierno, y un buen trabajo, con un buen sueldo. Pero el trabajo también implica corrupción. ¿Sabe lo que decía el hermano? Cada vez que le daban una mordida, Dios me bendijo. Dios me bendijo. Antes de que terminara el periodo de gobierno, estaba en Mariscal Zavala. Y creo que todavía no salió de ahí. ¿Ya? Pero era bendición de Dios, ¿no? No, era trampa del diablo. ¿Sí? Hay, a veces, ojo con eso, a veces Dios permite ciertas cosas para probar nuestro corazón. En el libro de Ezequiel, en uno de los primeros capítulos, dice la palabra que Dios bendijo a Jerusalén como nunca había bendecido ninguna nación, ninguna ciudad, y engrandeció a Jerusalén más sobre todas las naciones. Pero Jerusalén, en lugar de volverse a Dios y de darle gracias a Dios, se corrompió, y como resultado, el exilio. No confundamos, ¿sí? Es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza con ella. No es la bendición de nuestros métodos mundanos la que nos enriquece y añade riqueza. Hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión y su fin es camino de muerte. Usted y yo somos llamados a hacer las cosas como para Dios, a aplicar los principios de la palabra de Dios, en donde sea. ¿Sí? Y yo tengo, bueno, como ya tengo muchos años de ser cristiano, conozco mucha gente. Y un día estaba compartiendo en una iglesia y pregunté cuántos eran maestros ahí en la iglesia. Y me levantaron la mano unos cuantos. Obviamente no toda la iglesia eran maestros, pero me levantaron la mano unos cuantos. Y ahí les hice la siguiente pregunta, porque era un tiempo en el que los maestros eran muy agitados en sus manifestaciones. Y entonces les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes participaron en las manifestaciones magisteriales? Y todos me levantaron la mano. Le dije, y les hice la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a corear consignas de la manifestación? Y me levantaron la mano todos. Y de ahí les dije, ¿cuántas consignas de esas eran insultos al presidente y eran malos deseos para el presidente y era que el presidente se muriera y que el presidente, que pasaran cosas así? Y ahí todos calladitos. Y dije, ¿sabe qué? No espere bendición, porque la palabra de Dios dice que nos sujetemos a los gobernantes, porque no hay autoridad que no venga de parte de Dios, y la que hay por Dios ha sido establecida de tal manera que el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Yo no digo que no haya manifestaciones, sí, pueden haber. Obviamente tenemos todo el derecho de decir que estamos en desacuerdo, pero de eso a maldecir las autoridades, ahí ya entramos en un terreno donde no vamos a alcanzar bendición. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. La Biblia dice en Hechos 5:29, por ejemplo, que es legítimo que nosotros
no estemos de acuerdo con el gobierno, que manifestemos nuestro desacuerdo e incluso que no obedezcamos si a lo que nos están llamando es a pecar. ¿Sí? Pero no dice, si estás en desacuerdo, peca tú. No. ¿Ya? De hecho, veamos el caso de David. David era perseguido injustamente por Saúl, ¿correcto? ¿Sí? David lo tuvo en la mano para matarlo. Sin embargo, no lo hizo, porque dijo, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Pero eso no quiere decir que no le criticó lo que estaba haciendo mal, porque una vez que Saúl se alejó de David, David se puso en un monte y le habló desde lejos a Saúl y le dijo, tú me persigues injustamente, tú estás actuando injustamente para conmigo. O sea, sí se puede oponer uno a las decisiones de gobierno. Lo que no puede hacer es maldecir, deshonrar. ¿Ya? Amén. Además, miren, hay algo que usted lo puede cuestionar en su mente natural, pero que la Biblia dice, en el mismo capítulo 13 de Romanos, dice, los que han sido puestos por autoridad, por Dios han sido puestos. ¿Qué quiere decir eso? Que aún los gobernantes impíos son puestos por Dios. Dios pone gobernantes para dos cosas: para bendecir o para disciplinar, para bendecir o para juicio. ¿Sí? Pero a los dos los pone Dios, porque dice la palabra que impone y quita reyes. ¿Sí? Y que todos los reyes han sido establecidos por Dios. Quiere decir que algunos malos, que son malos, son para juicio, y otros para bendición. Ya no voy a hablar de este gobierno, que usted juzgue. Y no voy a hablar de los gobiernos anteriores, pero usted juzgue. ¿Ya? ¿Por qué hemos tenido esos gobiernos? Digan, Dios, y voy a hablar de dos que sí voy a hablar. Dios nos ha dado, en realidad tres. Dios nos ha dado tres gobernantes cristianos. Filemón Serrano y Jimmy Morales. ¿Sí? Ninguno de los tres fue perfecto, porque ninguno de nosotros es perfecto, ningún cristiano es perfecto. Estamos en el camino del perfeccionamiento. Pero, si usted va a la historia sin prejuicios, sino de manera objetiva, y comienza a ver indicadores de violencia, indicadores económicos, indicadores de tasas de cambio y de crecimiento, se va a dar cuenta que en esos tres gobiernos las cosas fueron bien, mejoraron de cómo venían. Solo para darle un ejemplo, cuando Serrano fue presidente, en el tiempo de Cerezo, en el año anterior de Cerezo, la inflación era de 90%. ¿Ya? La oficial decía que era 60%, la real era como 90%. El primer año de gobierno, la inflación bajó al 15%. ¿Hizo algo Serrano en especial? No. Si usted ve las políticas que desarrolló, no hizo nada especial, pero la inflación bajó 75 puntos. ¿Cómo? Dios. Luego, en el tiempo de Río No, antes de Río No, y usted no me pregunte cómo lo sé, pero lo sé, y lo sé de fuente directa. Cuando Ríos Montt iba a tomar posesión, iba a hacer el golpe, unos días antes, vino toda la comunidad internacional, que era Europa y Estados Unidos, a hablar con la guerrilla. Fueron a hablar con la guerrilla. Les dijeron, si ustedes declaran territorio libre, nosotros lo reconocemos inmediatamente. Y la guerrilla estaba cercando la capital. Tenían un anillo que iba desde San José del Golfo, daba toda la vuelta por aquel lado, por el occidente, por el sur, y terminaba en Palencia. Les faltaba cerrar de Palencia a San José del Golfo, que era la carretera nacional. Pero ya todas las columnas guerrilleras estaban. Y la guerrilla dijo,
No, espérense que tomemos la capital. Cuando tomemos la capital declaramos territorio. En eso viene el golpe de Río Negro. Y tampoco me pregunte cómo, pero en un golpe maestro resulta que estaban reunidos todos los comandantes de las columnas guerrilleras que estaban rodeando la capital y les cayó el ejército y los mató a todos. Se quedaron descalzados. Se vuelven a reconstruir en los siguientes 3 o 4 meses. Y Ríos Montt y el gobierno vuelve a saber que se juntaron todos los comandantes y les vuelve a caer y los vuelven a matar a todos. Ahora los agarraron presos, pero a la mayoría los mataron. Los desarmaron, los destruyeron. ¿Sí? Tan es así que la izquierda odia a Ríos Montt, y le voy a poner una muestra de cómo lo odia. A Ríos Montt, desde el 83 hasta hace unos 3 o 4 años que se murió, lo estuvieron metiendo cualquier cantidad de juicios. Y dentro de esos juicios lo estaban acusando de la política de tierras arrasadas. ¿Ya? La política de tierras arrasadas no era de Ríos Montt, la política de tierras arrasadas fue de Lucas García, el presidente al que Ríos Montt lo destituyó, y del hermano que es Benedicto Lucas, que todavía lo tienen ahí en juicios. Ellos fueron los autores de tierras arrasadas. Cuando Ríos Montt entró, lo que hizo Ríos Montt fueron 3 cosas. La primera, una cuestión que se llamó frijoles y fusiles, que cambiaba fusiles por comida para los que estaban en la guerrilla. La otra fue crear unas comunidades especiales en las regiones donde estaba la guerrilla, que estaban totalmente cercadas por el ejército para protección de la gente, para que no los reclutara la guerrilla. Y la tercera cosa que hizo fue que creó las patrullas de autodefensa civil. Más los 2 golpes que le había dado la guerrilla del Río, lo que la izquierda nunca, lo que la izquierda hizo todo ese tiempo es que nunca le perdonó a Ríos Montt que los derrotara, no las tierras arrasadas, porque eso no fue problema de él. Pero sin embargo se lo metieron a él con tal de mantenerlo pegado. ¿Ya? Y la otra, en el tiempo de Jimmy. En el que Jimmy recibió una comisión que se llamaba la CICIG, usted se acordará, ¿verdad? Que se vendió como la corrupción, como batallar contra la corrupción y todo. Todo eso era la izquierda que estaba metida para tratar de desestabilizar el país y que la izquierda tomara posesión. Pero Jimmy la destruyó, se la sacudió. Dicen de Jimmy que es corrupto, ¿verdad? ¿De qué lo acusan? ¿De qué lo acusan? De que la cosa esa de ¿cómo se llama? De libramiento de Chimaltenango se cae a cada rato. Bueno, el cuento acá en El Salvador, Bukele, ¿verdad? Bukele, el presidente Bukele, todo el mundo admira al presidente Bukele. Están haciendo una cosa igual en una cuestión que se llama Los Chorros, y hace poco se les vino el paredón de contención. Ah, pero ahí no dicen nada, ¿verdad? ¿Sí? Allí le metieron 32 procesos penales. De los 32 procesos penales, ninguno ha avanzado y ninguno lo han acusado. Y sin embargo, en el tiempo de él, la delincuencia disminuyó, la economía estuvo bien, el país fue más o menos estable, salvo este tiempo en el cual estaban combatiendo la CICIG. Yo no soy amigo de nadie, no voy a meter las manos por nadie, pero sí puedo ver eso. ¿Y sabe por qué? Muy simple, muy simple. Lea Ezequiel 28. En Ezequiel 28 habla del rey de Tiro y habla del príncipe de Tiro. El rey de Tiro es un demonio, el príncipe de Tiro es un hombre. Y si usted ve las características del rey y las características del príncipe, son las mismas. ¿Qué quiere decir eso? El que va al gobierno lleva un espíritu. Y el que gobierna realmente es el espíritu. ¿Ya? Por eso la Biblia dice, cuando el justo gobierna, la ciudad es engrandecida. Cuando el gobierno es limpio, la ciudad es trastornada. ¿No? Así de simple. Porque no es quien se sienta en la silla,
Es el espíritu que lleva el que se sienta en la silla. Y le voy a dar otro ejemplo. Consulte cuáles han sido algunas de las mayores tragedias en Guatemala. Cuando Álvaro Colón tomó posesión, hubo una ceremonia indígena el día de la toma de posesión donde todos los sacerdotes indígenas lo oraron por él, digamos, lo chiliquearon, y encima de eso, él les entregó la vara de mando a ellos. ¿Sabe qué pasó a los, no me acuerdo exactamente el tiempo, pero fue antes de que comenzaran las lluvias? Un cerro en San Cristóbal de la Paz se derrumbó cuando estaban pasando dos buses llenos de gente. Ahí se murieron más de 120 gentes. Por supuesto se lo callaron, pero fueron dos buses soterrados llenos de gente. En tiempo seco, ni lluvias había, ni temblores ni nada, y el cerro se cayó. Es lógico que se caigan de vez en cuando llueve mucho, ¿verdad? Que la tierra está saturada. Pero no había llovido, en seco se cayó. Bueno, ese es uno. En ese tiempo, alguien se recuerda de un fulano de la Pepesca, en Zacapa. Era uno de los capó de la droga. Hubo un enfrentamiento entre dos bandas, entre los Zetas y Pedro León, creo que se llamaba algo así, de ahí de la Pepesca, en Teculután, en Santa Cruz, adelante de Teculután, en Zacapa. 20 y pico de muertos en la balacera. Ha habido otra balacera en Xenacos de esa magnitud. Y luego otra en los Huistas en Huehuetenango. ¿Por qué? ¿Quién gobierna a los narcos? La Santa Muerte. ¿Y a quién le entregaron el gobierno en ese tiempo? Al diablo. Sigamos pensando que los creyentes no saben meter en política y vamos a seguir teniendo gobiernos impíos. Así de sencillo. Ya. Deuteronomio 17:14. Yo no sé por qué me metiendo de la política, pero ya está. Ya sé. Y no es por alguien que está aquí, no. No. En Deuteronomio 17, versículos 14 al final, el Señor dice algo. Dice: cuando elijas rey, elige a uno de tus hermanos, que no los haga regresar a Egipto, que no se vaya a enriquecer, que no vaya a ser mujeriego, y que encima tenga el libro de la ley y lea constantemente en él, para que cuando tenga que tomar decisiones, aplique la palabra. Y notemos algo. Deuteronomio 17 está como a 450 años de distancia antes de que Israel le dijera a Samuel: danos un rey conforme a las demás naciones. Dios ya lo sabía lo que iba a pasar y se los advirtió antes de. Y sin embargo, lea todo el libro de los libros de Reyes, de Samuel, de Reyes y de Crónicas, y se va a dar cuenta que la mayoría de reyes hacían lo malo delante de Jehová. ¿Y cómo le fue a Israel? Como en feria. ¿Ya? ¿Sí? Y aparte dice que el rey, en algunos de los casos de los reyes que no hacían conforme a lo que Dios decía, dice claramente que esos reyes incitaban al pueblo a seguir
idolatrías. Heavy, ¿no? Está grueso. Y eso aplica no solo, déjenme decir, eso aplica no solo en el gobierno, eso aplica en todo, aplica en las empresas, aplica en las familias, aplica en todo, en todos los lugares. Si alguien gobierna una empresa con impiedad, esa empresa va a ser infiel y no va a tener bendición. Si una empresa es, digamos, de creyentes, aunque no sean tan creyentes, pero es algo, esa gente cree en el Señor Jesucristo, le va a ir bien. Yo voy a poner dos ejemplos, nada más de eso en empresa. Ya que puse ejemplos de política, ahora voy a poner ejemplos de empresa. Cuando comenzó la Coca-Cola, el que comenzó la Coca-Cola comenzó desde el primer día a diezmar de esos hijos, eran creyentes. Y al principio, en aquel tiempo, una Coca-Cola podía valer un centavo. Él vendía 10 quetzales o $10, diezmaba $1. Y comenzó en bicicleta. No, primero comenzó a pie a vender. Después, como el negocio comenzó a prosperar, se compró una su bici. Después de una bici, su camioncito. Después de un camioncito, y nunca dejó de diezmar. Nunca dejó de diezmar. Y Coca-Cola comenzó a crecer. ¿Cuál es la empresa refresquera más grande del mundo del día de hoy? Coca-Cola. A pesar de toda la mala propaganda que le hacen, que curioso, ¿va? Son colas y solo la Coca-Cola es la que hace mal, ¿verdad? La Pepsi no, las demás no, solo la Coca-Cola. A pesar de la mala propaganda, sigue siendo la empresa más grande de bebidas gaseosas que hay en el mundo. Le voy a dar otra. Ya cambió un poquito la cosa, ya cambió la publicidad, pero hay una empresa que fue la empresa de supermercados pionera en el mundo y la más grande, Walmart. Los dueños originales de Walmart era un señor de apellido Walmart, 4 hijos. Ellos son los que descubrieron, digamos, o crearon o inventaron las cadenas de suministros. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de tener unas grandes bodegas donde tuvieran acumulado un montón de productos y toda la cosa, simplemente el producto llegaba hoy y mañana se iba a las tiendas, porque ellos establecieron un sistema para no tener inventarios, porque el tener inventarios significa tener dinero ahí acumulado que no está produciendo absolutamente nada. Entonces ellos desarrollaron las cadenas de suministros. Por el otro lado, también desarrollaron por primera vez en el mundo marcas propias. Usted ve ahora, por ejemplo, en Walmart está Azul y no sé si, y está otra que es, no sé cómo se pronuncia en inglés, no soy muy bueno para el inglés, pero es Great Value. Great Value. Ese también lo crearon ellos para bajar los costos de los productos que vendían. Aparte, definieron diferentes canales de distribución. Solo aquí en Guatemala está Walmart, está Pais, está la despensa familiar y está las bodegas, Maxi Bodega. 4 diferentes niveles, 4 diferentes canales de distribución y cada uno de ellos con diferente enfoque de mercado para cubrir todos los mercados. Y encima tenían Club, que ese sitio cerraron, les fue mal porque no pudieron competir con Prime. Pero ellos fueron los creadores de todo eso, para no hacer larga la historia. Al día de hoy, en la clasificación de los multimillonarios, dentro de los 10 mayores multimillonarios del mundo están los 4 hijos de este señor Walker.
Cada uno tiene una fortuna de 140,000 millones de dólares. Multiplíquelo por 4, son 560,000 millones de dólares. Más que Microsoft. Lo único es que divide entre 4. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos eran cristianos y este señor financió cualquier cantidad de ministerios, diezmaba todo. Dios, mire, la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Damos, el Señor nos va a dar. Y le podría contar de otro caso, pero ese yo creo que ya me pasé de la hora. Pero a lo que voy y a lo que quiero llegar es que usted y yo no solamente somos cristianos para estar en la iglesia y para servir en la iglesia. ¿Dónde está usted ubicado el día de hoy? Donde usted está ubicado el día de hoy, usted está llamado a ser luz. Y usted está llamado a aplicar los principios de la palabra y está llamado a hacer todas las cosas para la gloria de Dios, independientemente de dónde está. Independientemente si es un empleado, independientemente si tiene un emprendimiento, independientemente si trabaja de maestro o tiene una empresa, o trabaja en el gobierno, o trabaja en el arte, no importa dónde está, usted ahí es una luz. Y dice la palabra, alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Eso significa ser reyes. Y todavía no he terminado. La próxima semana los espero para terminar el tema. Pero recuérdese, somos reyes y sacerdotes. Y eso implica una función. Implica un ser, una identidad, pero esa identidad implica una función. Lo mismo que la identidad de hijos implica funcionar de alguna manera. Significa funcionar como hijos de Dios, no solo son títulos. Amén. No están muy serios. Si no dice, como decía un hermano, mire, si no dice amén, por lo menos diga ay. Muy bien, póngase de pie, por favor, vamos a orar. Aleluya. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Amén. Y solo voy a terminar con algo más aquí. Si usted trabaja para algo, usted va a ser de bendición para usted. Cuando José fue llevado como esclavo a Egipto, a la casa de Potifar, y después José estaba en la cárcel, dice el libro de Génesis 2 cosas que son bien importantes. Dice que tanto Potifar como el carcelero prosperaron, porque José estaba ahí, o sea, José estaba siendo de bendición para ellos. Pero dice otra cosa que todavía es más impactante. Dice que José, siendo esclavo y estando preso injustamente, Dios lo prosperó ahí. Pregunto, ¿la esclavitud es un buen lugar para prosperar? La cárcel es un buen lugar para prosperar. Pero como José tenía temor de Dios, como José conocía a Dios, como José estaba aplicando los principios de Dios, José fue bendecido aún en las circunstancias más contrarias que nos podemos imaginar. Y lo mismo va a pasar con nosotros, que Dios no hace acepción de personas. Si usted y yo hacemos lo que Dios dice que hagamos, no importa dónde estemos, Dios nos va a bendecir. Ya, aunque todo el mundo diga que no, Dios lo va a bendecir. Pero si obedecemos la palabra, si obedecemos la dirección de Dios, recuérdese algo que es fundamental. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de salvación, está hablando de entrar al reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que es entrar al reino de los cielos, entrar a la bendición completa de Dios. Pero ¿quiénes entran? Los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y qué dice la palabra de más? Salmo 119:105.
Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Y Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, el Espíritu, hagamos morir las obras de la carne por el Espíritu, porque los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, buscar el reino de Dios, seguir su palabra y seguir la dirección del Espíritu Santo, y nos va a ir bien donde sea que estemos. Amén. Muy bien, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta mañana que tú nos has bendecido con tu palabra, Señor. Nos has bendecido con poderte alabar y bendecir y darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú siembres por tu Espíritu Santo tu palabra, esta palabra en nuestros corazones, Señor. Que la selles como con fuego, Padre, y se convierta en vida en nuestras vidas, Padre. Que no solamente seamos oidores, sino seamos hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Y desde ya te damos gracias por tu bendición. Señor, te damos gracias también por esta semana que está comenzando, Señor. Gracias porque la podemos comenzar en tu presencia, alabándote, escuchando tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que esta semana sea una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de cumplimiento, Señor. Una semana donde tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, sanando, restaurando, liberando, Señor. Transformando nuestro carácter al carácter de Cristo, llevando nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, que tu sanidad, tu liberación, tu restauración esté sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Hoy vamos a hacer algo especial. Yo voy a pedir hermano Rolando y hermano Marvin que vengan aquí adelante. Ellos fueron cumpleaños.